del segundo taller de Industria 4.0. Los que nos acompañan y que estuvieron con nosotros el jueves anterior, mil gracias. Acá hay otra persona. Definitivamente yo sé que para nosotros es súper difícil el tema de asistencia en la cuarentena. O sea, a todos se nos ha multiplicado el trabajo, no sabemos qué hora es, siempre tenemos mil cosas por hacer. Entonces, de verdad que los que están acá acompañándonos, mil gracias. Y bueno, esperamos también retribuirlos como con un contenido muy relevante que nos pueda apoyar y servir para nuestro trabajo del día a día, para nuestras organizaciones, para nuestros equipos de trabajo y seguir subiendo ese nivel de conocimiento. Entonces, Alejo, mil gracias a ti, pues obviamente por aceptarnos de estas invitaciones y bueno, arranquemos el segundo taller. Listo, Dani, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Como les contaba Dani, este es el segundo taller que vamos a dar y hoy quería que habláramos un poquito sobre el futuro de los empleos. ¿Cómo es, qué tan relevantes son los empleos para las nuevas condiciones que nos estamos enfrentando incluso hoy en día? Entonces, bueno, para los que no pudieron asistir en el primer taller, yo soy Alejandro Serna Medina, soy ingeniero mecatrónico y actualmente estoy trabajando como responsable de proyectos industriales y robótica en la planta de Renault Sofasa en Envigado. También estoy trabajando como consultor en estrategia, en transformación digital en Industria 4.0. Y soy el fundador de ICRA, que es el Instituto Colombiano de Robótica Avanzada, que tiene la misión y el objetivo de desarrollar tecnología, particularmente de robótica, en el país. Aquí me pueden seguir pues, en LinkedIn, como Alejandro Serna Medina, o en Twitter también tengo una cuenta. Así que esas son mis redes para que me sigan y estemos en contacto de toda la información que estamos publicando semanalmente, de todos estos temas que tienen que ver con transformación digital, Industria 4.0 y las tecnologías asociadas. Entonces, esta charla, básicamente yo la empecé motivada por este libro, así que se los recomiendo enormemente. Se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, que él es un escritor de CNN y es periodista de CNN. En este libro, él aborda muchas de las temáticas que vamos a hablar aquí, obviamente muchísimo más a profundidad, y yo también quise pues como darle un toque extra, algunos contenidos pues que me parece que también son muy relevantes en este contexto, que también pues los he integrado a esta presentación. Así que les recomiendo muchísimo el libro, es muy interesante y muy acorde a todo lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo nos imaginamos el futuro de la sociedad? Yo quiero poner esta imagen aquí que es de Iron Man, es una película como de un cómic. No sé si todos de pronto han tenido la oportunidad de verla, pero pues es un personaje que es un millonario súper extravagante, que diseña, es un ingeniero también súper exitoso, que diseña un traje que le permite pues tener unas habilidades como sobrehumanas, por decirlo así, y además tiene algo que es muy interesante, que es un asistente que se llama Jarvis, que él básicamente es como si fuera un amigo de él, lo controla, o digamos que interactúa con él mediante la voz, le pide el estado del reporte de sus empresas, le pide que le ayude a configurar una característica nueva de su traje, que le ayude a preparar una cena para la esposa, en fin, o sea, es un asistente personal 100% y que está conectado con el mundo real, o sea, ese asistente personal, aunque es virtual, puede tomar decisiones que afectan el mundo real. Entonces, esta motivación, pues, o esta visión, qué tan cercana o qué tan lejana está de lo que estamos viviendo hoy en día, me parece que ya como una primera buena reflexión, como qué tan lejos estamos. Y aquí, entonces, por eso en el siguiente slide les muestro cuánto falta para los vehículos autónomos, para que recibamos nuestros domicilios con drones o con robots móviles. Y para responder esa pregunta, pues quiero comentarles que no falta nada, ya lo estamos viviendo desde el 2018, inclusive una empresa que es fundada por unos colombianos que se llama Kiwi Campus, hace deliveries o entregas dentro de universidades de domicilios.
y ahora ese tema de la pandemia ha sido incluso más efectivo para llevar medicamentos, para llevar tapabocas, para llevar cualquier clase de objetos de un punto A a un punto B por medio de estos robots que vemos aquí en la izquierda, que son súper similares. Pero quise poner este particularmente, me pareció interesante en la izquierda, y es porque este robot que está aquí es de una compañía, o era de una compañía que fue comprada por Amazon. Amazon, que es uno de las empresas del retail más grandes que hay en el mundo, si no es la más grande. Y vean ustedes cómo ellos ya empiezan a enfocar también su negocio, porque compraron esta compañía de robots para hacer delivery, cómo empiezan a enfocar su negocio a estas otras formas de hacer esas entregas y esos envíos muchísimo más rápido. También desde el 2018, muchas empresas, muchísimas empresas, casi todas en Estados Unidos, ya tienen planes piloto de vehículos autónomos. Uber, que es una de las más reconocidas, pues tiene un plan piloto desde el 2018 en Phoenix, Arizona, donde ya tienen en una zona, vamos a decirlo así, bien delimitada, tienen el servicio de taxis completamente autónomos. Y también desde el 2017 Amazon hizo su primera entrega de un pedido con drones, la hizo en Inglaterra. Entonces, miren que son conceptos que parecieran que estuvieran en el futuro, que todavía no estuvieran ahí, pero como lo hablamos incluso un poquito la charla anterior, para los que no pudieron estar, hay que pensar un poquito en la mentalidad exponencial. Puede que esta tecnología hoy no esté masificada, ¿cierto? No sea la más grande ni la más importante, pero como son tecnologías exponenciales, o sea que se juntan muchas entre ellas para tener unos crecimientos muy superiores a lo que nosotros en nuestra conciencia o en nuestro pensamiento lineal humano normal no logramos entender bien. Vamos a ver que en unos 5 o 10 años esto va a ser, pues, o 15 años, pues no sabría darle un número exacto de tiempo, pero en muy corto tiempo vamos a ver que estas tecnologías van a transformar completamente las industrias, y desde ya estas empresas innovadoras como Uber, como Amazon, se están preparando para ese futuro. Así que, pues aquí como una especie de mensaje sería, no pensemos que esa tecnología que todavía no sirve, que la gente no le gusta o no la usa, que probablemente hay que dar unos primeros pasos, que es lo que están haciendo estas empresas con estas tecnologías, y luego van a ser las que van a cambiar y a dominar completamente el mercado. Entonces, bueno, les quería dar la bienvenida a esta charla del futuro de los empleos. La idea es que empecemos a pasar sobre algunos de los, vamos a decirlo así, de las profesiones comunes, y ya cada uno de ustedes pues puede ir como asociando cómo les puede ir aplicando. Aquí les traigo un videito que me parece realmente interesante, que es un restaurante en Boston que hace comida con un robot. Vamos a ver si me corre. Bueno, parece que tengo un problema, entonces vamos a ver si se los dejo para el final. Pero los que ya estuvieron con nosotros la primera sesión, pudimos ver cómo funciona este restaurante. Básicamente la gente pide la comida por medio de una aplicación, y es una máquina completa que sin la intervención de ni un solo humano es capaz de entregarte una comida sana, deliciosa y a muy bajo costo, donde no hay intervención en ningún momento humano. Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, entonces, ¿dónde están los cocineros o los chefs o los meseros? Y empezamos a ver cuál va a ser la nueva dinámica, por ejemplo, del restaurante. Entonces ya los restaurantes probablemente no necesiten tanto un mesero, sino alguien que les programe un robot para que haga un plato nuevo, o un robot para que sea capaz de llevarte el pedido a la mesa, o muchas cosas como de ese estilo. Entonces quiero que empecemos con un tema que me parece súper interesante, y es el futuro de los periodistas, cómo la comunicación nos está afectando y nos viene afectando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en un estudio de un centro de investigación en Estados Unidos, nos dicen que el periodismo ha cambiado más en los últimos 5 años que lo que cambió en los últimos 5 siglos, y en eso tiene mucha razón,
porque vemos ahora cómo consumimos nosotros la información, que es de una forma muchísimo más rápida. Antes, por ejemplo, los periodistas, vamos a hablar del deporte, ¿cierto? Solo tenían capacidad, pues si yo tenía 10 reporteros, pues tenía capacidad por decirlo así, de supervisar 10 partidos o 10 eventos deportivos, y los otros, digamos que los menos importantes, pasaban a un segundo plano, pero hoy prácticamente cualquier persona que tenga un celular y acceso a internet, pues puede convertirse en un reportero o en un periodista. Entonces eso lleva a que se masifique también toda la información y que nosotros como usuarios empecemos a consumir una información muchísimo más personalizada, porque probablemente si jugaban dos equipos pues, muy grandes, pero yo era fan o me interesa saber de un resultado de un equipo pequeño que normalmente no recibe pues como ninguna atención de los medios, pues ahora para mí es mucho más fácil conseguir toda esa información. Entonces miren que ahí los periodistas tienen que empezar a pensar, bueno, ¿cuál va a ser mi nuevo rol en toda esta situación? Porque ya cualquier persona con una cámara y acceso a internet pues tiene como esa capacidad de hacer esos reportajes. No sé si les ha pasado, yo tengo cuenta de Twitter, los invito a todos a que tengan una, me parece una red social bien interesante. Y sigo al Instituto Colombiano de Sismografía, que ellos hacen seguimiento constante pues, cuando hay un sismo, entonces generan los reportes muy rápidamente y realmente a mí me impresiona lo rápido que es, porque digamos que hay un terremoto, hay un movimiento de tierra y casi que yo me meto a Twitter e inmediatamente ya estoy viendo el reporte preliminar que existe ahí o que surgió ahí. Entonces me parece que la velocidad en la que se publica la información es muy interesante, es muy importante, y entonces empezamos a sentirnos también de una manera bombardeado por muchas partes, muchas fuentes que tenemos, no sé, Twitter, Facebook, Instagram, leemos el periódico, vemos las noticias, nos cuentan nuestros amigos, nos llegan cadenas por WhatsApp, por demasiadas partes nos llega información que yo a veces digo como, madre, ¿cómo asimila uno tanta información? ¿Cierto? No sé si les ha pasado. Y para eso empieza entonces a transformarse el rol del periodista, a empezar a utilizar herramientas como son, por ejemplo, el análisis de sentimientos y la identificación de patrones con inteligencia artificial. Existen varios ejemplos de cómo un algoritmo es capaz de leer un texto completo y es capaz de decir con cierto porcentaje digamos, de certitud si ese texto tiene un contenido que es más bien positivo o es más bien neutro o probablemente tiene comentarios muchísimo más negativos, y de ahí empiezan a surgir una serie o un mercado completamente nuevo que es, por ejemplo, el tema de las recomendaciones, ¿cierto? Que es lo que hace muy famoso ahora Netflix, que es una plataforma donde podemos ver videos online, y lo interesante de la plataforma es que nos empieza a recomendar según nuestros gustos, nos empieza a recomendar películas o videos o documentales. ¿Y cómo hace eso? Con toda la información que empieza a conseguir, nosotros le decimos, bueno, yo considero que esta película es buena, que esta película no. Lo mismo puede suceder con un artículo o alguna noticia en particular, que a mí me interese un tema o que me interese otro tema, y entonces estos algoritmos pueden empezar a segmentar qué es lo que me empiezan a mostrar a mí. Pero esa ayuda para uno como usuario y también para el periodista, también tiene que empezar a ver que ahí empiezan a surgir también, no sé si han escuchado el término fake news o noticias falsas, una noticia que parece ser verdadera, pero uno se da cuenta que probablemente sea un montaje, que es un video que no corresponde, que son imágenes de otra cosa. Entonces ahí también empieza a ver uno cómo también lo pueden empezar a manipular de muchas formas con esa personalización. Incluso hay varias investigaciones en curso sobre cómo en la campaña de este señor Donald Trump en Estados Unidos, ellos empezaron a usar estos algoritmos para atacar directamente con publicidad buena, vamos a decirlo buena, entre comillas, pues, o publicidad a favor mejor de Donald Trump, a quienes en sus redes sociales empezaron a hacer como interacción que parece ser positiva. Aquí vemos el análisis de sentimientos, y les mostraban entonces más, como que les reforzaban ese sentimiento de positivismo para Donald Trump,
y las personas que empezaron a montar como información en sus redes sobre que apoyaban a Hillary Clinton o que les gustaba ese discurso, pues los empezaron a bombardear con comentarios negativos, con imágenes negativas de Hillary Clinton para que empezara a bajar su popularidad. Entonces, un tema que también los periodistas van a tener que tratar a manejar muy bien, todo el concepto de lo que se conoce como Big Data, que es un volumen exagerado de información que se empieza a generar de demasiados medios, de demasiadas formas, y cómo los periodistas ahora van a tener que empezar a tener sus algoritmos para filtrar la información y para entregarnos a nosotros los consumidores pues, información que nos parezca relevante. Y por último, me gustaría mencionar que empiezan a surgir como otra especie de roles que los youtubers, que los instagramers, que son estas personas que empiezan a comunicarnos información de una manera mucho más informal por medio de estas redes sociales que, no sé, Instagram no tiene más de 10 años, entonces no sabemos cuál va a ser la red social que en unos 5 años pues, esté predominando en el mercado y que probablemente por ahí pues, nos vayan a transmitir mucha información. Ahora les quiero mostrar un poquitico del futuro del retail. Entonces, no les puedo mostrar ahorita el video, pero les conté un poquito de Spice, que es este restaurante en Boston que tiene un robot que hace unas comidas deliciosas, sanas, saludables, a muy bajo costo. Hay otra, vamos a decir, una máquina en California, en Estados Unidos también, que hace más o menos 500 hamburguesas por hora. Entonces, cuando uno empieza a ver como esa dimensión, yo empiezo a decir, bueno, entonces eso cómo me va a afectar a mí, cómo va a afectar a mi negocio, cómo va a afectar a mi restaurante, o cómo me va a afectar Alejo, a mí, y no peor sé. aún, ¿cómo me va a afectar a mí como empleado? O sea, ¿me van a reemplazar por una máquina? Claro, claro. Aunque realmente el concepto de reemplazarme por una máquina a mí no me termina de convencer. A mí me gusta más como o presentarlo mejor, como vamos a dedicar a los robots, a las máquinas, a que hagan tareas repetitivas que no generan valor agregado o que son riesgosas o que no, digamos, no nos generan como algún sentimiento positivo a los humanos, y los humanos vamos a empezar a dedicar a hacer tareas que realmente empiecen a generar valor agregado a nuestros negocios o a nuestros clientes, que por ende pues sería como a nuestros negocios. Entonces, claro, es súper importante ese comentario que haces, Dani, en ese sentido. ¿Listo? De cómo, pues madre, pues había antes una cocina, habían 5 personas, pero yo ya no puedo tener 5 personas porque es que mi competencia era una máquina que hace eso mismo en menos tiempo, con menos desperdicio, más barato. Entonces yo también tengo que empezar a buscar esas herramientas que me ayuden a mí, a mi negocio, para seguir viviendo en este mundo de cambio y de transformación, que me parece bien interesante. Seguimos. Por ejemplo, restaurantes, entonces ya no van a pensar tanto en cocineros, porque ya vemos que máquinas nos van a empezar a tomar como esas actividades. Pero se van a empezar a enfocar, entonces, bueno, yo compro la máquina, pero si yo mañana quiero tener un cambio de menú, quiero tener un plato nuevo, quiero empezar a experimentar, pues voy a necesitar un ingeniero o alguien que sea experto en esas máquinas para que me haga esos cambios, que va a ser también una de las constantes, o que es una de las constantes que lo hablamos también en la charla pasada, es la personalización que va a existir o que existe en este momento de la industria 4.0, es que cada cliente, a medida que va pasando el tiempo, va requiriendo productos más personalizados y se empiezan a valorar muchísimo más. Y también analistas de datos, porque entonces yo empiezo a ver, bueno, ¿quiénes son los clientes míos en términos de qué? De, bueno, ¿cuál es la edad de los clientes que me visitan? ¿Cuál es el sexo de los clientes que me visitan? ¿En qué horarios son los mejores, los que más me visitan? ¿Cuándo cumplen años para, no sé, mandarles algún bono de descuento o algún regalo? ¿Cuántas personas en promedio van a visitarme? Y toda esta información yo la empiezo a juntar y empiezo a tomar decisiones sobre mi negocio, pues precisamente basada en esta información, esos datos que se empiezan a volver cruciales para nosotros. O una persona, por ejemplo, o cierto rango de edades prefieren estos platos o con estos ingredientes, entonces yo empiezo a buscar en esos datos, en esa información, cómo puedo extraer mayor beneficio para mi compañía, para mi organización. Por eso es que es muy importante también el rol de los analistas de datos. ¿Quiénes van a estar ahí
extrayendo esa información, revisándola, presentándola para poder tomar mejores decisiones. Entonces, en el libro hablan que la interacción social básicamente se va a volver hasta un lujo. O sea, si realmente uno quiere que lo atienda, por decir algo, un mesero, un mesero humano en un restaurante, pues vas a tener que pagar un poco más por esa interacción social. Porque realmente si no, pues es como una especie como de consumo lo más rápido y lo más barato posible. También empezamos a ver, yo trato ahí como de señalarles en negrita las palabras clave. Entonces, VR o AR es como realidad aumentada o realidad virtual, que son tecnologías que también empiezan a impactarnos en el sector del retail, por ejemplo, para probarse ropa. Ya existen aplicaciones y empresas y organizaciones que utilizan esta tecnología para que las personas prueben sin tenerse que desplazar de sus casas, que incluso empieza a volver más fuerte ahora con la pandemia. Pueden probarse ropa, pueden probarse accesorios, pueden empezar, no sé, a buscar muebles y ponerlos en su casa con realidad aumentada. Entonces ya la gente se puede dar cuenta, bueno, este mueble si me cabe aquí o no me queda, o no me gustaría cómo quedaría acá, sin tener ni siquiera que comprarlo. Solamente descargan una aplicación, descargan la información 3D del mueble o de lo que sea que estén comprando, y por medio de la cámara del celular pues empiezan a ubicarlo y se puede ver, que sería como la realidad aumentada, cómo quedaría nuestro espacio con eso que estamos intentando comprar. Entonces ahí surge la pregunta de, bueno, entonces si esto es todo lo que se viene, Alejandro, si va a haber necesidad, por ejemplo, de tiendas físicas, y más allá, o llevándolo un poquito más, de vendedores que sean humanos. Si la gente pues prácticamente se puede hacer pedidos desde sus celulares, puede comprar las cosas desde sus celulares, las puede casi que probar o las puede ver dentro de sus casas pues, o dentro de sus inmuebles. Y la respuesta básicamente yo creo que es no van a ser necesarios, no se va a decirlo pues, en el corto plazo, no, pero de pronto en el mediano o en el largo plazo. Vamos a ver, es más como una especie de un showroom o un sitio donde tú llegas y puedes ver como la máxima expresión de esos elementos que quieras comprar, y no van a ser probablemente vendedores humanos, sino personas que son mucho más especializadas o especialistas en algún tema particular, en instalaciones o otras cosas, y que realmente sí te generan valor agregado a la hora de hacer una compra en el sector del retail. Y realmente una de las tecnologías que a mí personalmente me parece que va a revolucionar el mundo y el mundo del retail, pues yo creo que todo el mundo, pero particularmente o más rápidamente el mundo del retail, son los asistentes personales con inteligencia artificial. ¿Por qué? Quiero que vean este videito. En un momentico yo les comparto el audio de mi computador. Voy a poner subtítulos. Y me confirma, Dani, si pueden escuchar el audio del video. Dale, acá estoy pendiente. For a client, I'm looking for something on May 3rd. Sí, sí, sí. Turns out a big part of getting things done is making a phone call. We think AI can help with this problem. Let's say you want to ask Google. We think AI can help with this problem. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule an appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. Entonces aquí vemos como un asistente personal que lo tenemos en nuestro celular. Nosotros básicamente, este video es del 2018. La tecnología pues aún sigue en desarrollo, pero esto fue una conversación real que hubo entre un asistente personal que está en nuestro teléfono celular y llaman a una peluquería para buscar una cita para la persona. Y aquí viene otro ejemplo donde otro asistente personal llama a un restaurante para hacer una reservación. Quiero que lo veamos también. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years, natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people with Next night? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we live there for like after like 5 people. For 4 people, you can come How long is the wait usually to be seated? for when tomorrow or weekday or. For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. We can come for 4 people. Okay. Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Again, that was a real call. We have many of these examples that the calls quite don't go as expected. Bueno, César, no sé si me confirman, ¿me escuchan bien, Dani? Sí, Alejo, bien. Pues a veces se pone un poquito lento el video, pero nada del otro mundo. Ok. Aquí siempre me gusta hacer como una pausita. No sé si de pronto alguno quiere abrir sus micrófonos y pues de pronto comentar un poquito qué tal le pareció esta tecnología que a mí me parece súper interesante. Incluso antes de esta charla estaba yo en una conferencia sobre el desarrollo de esta tecnología de asistentes personales usando la voz, y ahí realmente se vienen empresas muy fuertes básicamente en el tema de retail, viendo cómo lograr utilizar esta tecnología de asistentes personales para mejorarle la vida a las personas. Por ejemplo, Starbucks, que es la tienda de café, encontró un problema, y es que que muchas veces la gente llega a una tienda, digamos, decirlo con afán o está muy cansado, si quiere un café rápido, y lo único que se encuentra pues, es una fila muy larga. Entonces están investigando esta tecnología de asistentes personales para, por medio de comando de voz, decir, Starbucks, voy para la tienda X, quiero lo de siempre, ya que ese asistente personal pues ya sabe qué es lo que normalmente cuando vas a Starbucks pides, y cuando llegas allá pues va a facilitarle muchísimo más el proceso a la misma tienda para que atienda a todas las personas mucho más rápido, porque en ese estudio encontraron que más o menos el 60% de los clientes que entran a Starbucks finalmente no hacen la compra porque tienen filas muy largas. Ya había otros ejemplos con Nike, que es una empresa de zapatos. Hay otras que es para, por ejemplo, educación con niños. Entonces, me gustaría que de pronto si alguien se atreve a comentar un poquito, pues, qué le parece esa tecnología, que se anime, porfa, para que no hable
yo soy. Alejo, sería chévere explicar el contexto de pronto para las personas que no les funcionó, no les reprodujo el video, de pronto el inglés fue muy rápido, la pronunciación. Sí. ¿Cómo fue que se dio esa interacción entre el bot que tiene una capacidad de análisis impresionante y la persona que está detrás del teléfono? Como explicar que siempre fue el robot el que fue capaz de manejar esa conversación sin ningún, pues obviamente con el input de que quiere una cita para tal día, tal hora, y ese fue el único input que se le dio. Exacto, entonces bueno, el contexto básicamente es, yo quiero agendar, o en el ejemplo que vimos ahí, pues una mujer quería agendar una cita en una peluquería, y lo que hace simplemente es escribe en su calendario que quiere agendar una cita y que tiene un horario disponible de 10 a 12 del mediodía. Lo que hace el asistente personal es coger esa información y llama a la peluquería de forma completamente autónoma, y es capaz de entrar en una conversación real con un ser humano. Lo que a mí me parece más interesante es que el ser humano que está al otro lado del teléfono pues ni siquiera se da cuenta que está hablando es con un asistente personal que utiliza inteligencia artificial, sino que probablemente creyó que está hablando con otra persona normal. Y el asistente personal es capaz de lograr, digamos, atravesar todas esas dificultades o ese contexto con el que nosotros normalmente nos comunicamos, y logra finalmente agendar la cita dentro del horario que la persona había estipulado. Y en el segundo, llaman a un restaurante, la persona que contesta para hacer una reservación para 4 personas, pero la persona que contesta el teléfono del restaurante como que no entiende muy bien inglés, entonces como que se enreda para responder las preguntas que le están haciendo. Y finalmente la inteligencia artificial con este asistente personal es capaz de lograr hacerse entender, y pues al final llegan a la conclusión de que para 4 personas el día que lo necesitaban, que necesitaban la reservación del restaurante, pues no había ninguna necesidad de hacer reserva, que podían ir sin ningún problema. Pues no sé qué les parece a ustedes, porque aquí lo vimos como desde el lado del cliente. O sea, yo soy el usuario del asistente personal y quiero que me reserven una cita en una peluquería o en un restaurante, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de las organizaciones. Pues si yo tengo mucha interacción con muchos usuarios, yo también podría tener un asistente personal que responda al teléfono de mi empresa, que responda al teléfono de mi restaurante o de mi tienda. Y lo que parece más poderoso pues es que está ahí 24/7, los 365 días del año. Tiene como esa facilidad de comunicarse con las personas fácilmente. A mí realmente me llama muchísimo la atención. No sé si alguno quiera comentarnos un poquito qué le parece. Sin miedo. Hola, ¿cómo estás? Con Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Sí, gracias. Qué bueno, no, esa tecnología me parece demasiadamente brutal, en verdad. Muy, muy bacano. Pero yo sí tenía como una dudita, o qué empresa, o acá en Colombia, qué tanto está desarrollada esa tecnología. No sé si de pronto me podrás ayudar con esa inquietud que tengo. Lo que yo he visto y lo que pues personalmente vaya, lo he sufrido, porque lo sufro cuando llamo a algún call center, es que no, realmente estoy al contestador que bueno, digite uno si quiere ir a tal extensión o ir a la extensión, márquela. No conozco todavía, o no he tenido la posibilidad de interactuar con ningún servicio que yo use hasta el momento. No conozco que ninguna empresa en Colombia lo use. Por eso creo que también es una oportunidad gigantesca para todos los que están presentes aquí, a que empiecen a ver cómo podrían sus negocios empezar a experimentar con esto. Pero como les digo, este video es del 2018 y todavía pues hay como algunos temas a resolver, pero cuando explotamos esa tecnología desde esa edad tan temprana, pues cuando sea una tecnología madura,
pero nosotros vamos a ser los que vamos a dominar el mercado porque ya tenemos experiencia usándolo y manejándolo, y ese es el potencial que tiene toda esta clase de tecnologías que son exponenciales. Pero súper bien, Daniel, tu pregunta, muchas gracias. Tenemos la mano Me gustó. levantada de Nelson y de Hugo, sí. Bueno, buenas tardes. Sí, yo he mirado algunos videos pues, de estas aplicaciones de Google. Bueno, es solamente un comentario que para hacer esto Google se tomó la tarea de hacer un estudio minucioso de los tonos de las personas en diferentes países, diferentes regiones, porque los tonos son muy diferentes, ¿cierto? Acá en Colombia no es lo mismo como habla un costeño, como habla un bogotano, como habla uno de Pasto, como habla uno de Villavicencio, como habla un costeño. Entonces, es un resultado de todo ese estudio pues, de la interacción de los diferentes tonos, diferentes jergas pues, y lenguajes que maneja mucha gente en muchos países. Entonces, ese es el resultado de lo que está haciendo Google en este momento. Entonces, yo quería solamente como hacer ese comentario. Y muchas gracias por la charla. Alejo, no te escuchamos. Una que es, cuando yo me despierto, le digo y me muestra, o me lee, mejor dicho, la agenda que tengo en el día citada. Son ejemplos muy básicos, pero lo que yo les digo, es como para empezar a aprender a usarlo, que mañana cuando lleguen aplicaciones que sean un poquito más exigentes, ya pues nosotros tengamos como esa soltura para utilizar la tecnología. Y con el tema de la jerga, estamos completamente de acuerdo, y eso es lo que me parece también más interesante, de que cada, vamos a decirlo así, como cada país o cada región pues empieza a apropiarse de esa tecnología, porque ahí es donde va a estar como el desarrollo y la experimentación. Bueno, ¿cómo me mejor? ¿Yo qué necesito? ¿O a quién necesito contratar para que me modifique esta situación o esta otra? Entonces me parece muy interesante lo que estás diciendo. Incluso hoy, pues no sé si en español haya tanta diferencia, pero yo sé que en el asistente personal en inglés, yo incluso puedo seleccionar como diferentes tipos de acento, está como el norteamericano, está el australiano, está el británico. Entonces ahí seguramente eso irá creciendo muchísimo más a medida que más personas pues lo empiecen a utilizar y eso se empiece como a masificar. ¿Quién más tenía por ahí otro comentario, otra pregunta? Buenas tardes, con Hugo Hernández. Hugo, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Este ingeniero, ¿cómo me le ha ido, hermano? Qué pena haber entrado tarde a su reunión, pero es que salí de la oficina súper tarde, hermano. Tranquilo, antes muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que este horario no es fácil para todos. Gracias. Inge, yo pues realmente el tema de asistentes personales sí los había pues escuchado ya hacía añitos, pero ya por 3 años por medio de Google. Y cuando yo estuve en esa capacitación quedé con una duda y ya pues lo poco que alcancé a ver que ya están pues en el nivel de agendar citas y eso. Por ejemplo, si yo soy un emprendedor que tengo por decir alguna tienda virtual, ¿cierto? Y vos sabes pues que cuando uno intenta como emprender, el tema comercial pues es más bien como complicadito y veces pues uno tratar con clientes. Uno podría tener un asistente personal que haga las llamadas por uno y ofrezca los productos o los servicios que uno tenga en la tienda virtual, pues como Claro. agendar llamadas y ese tipo de cosas. Claro que sí. Y también recibir las llamadas, ¿por qué no? Como les decía ahora, bueno, yo cómo empiezo a utilizar esta tecnología para también recibir las llamadas de posibles clientes y empezarlos a guiar, que puede ser en cualquier hora del día, sea día, noche, no importa si es domingo, si es festivo, puede, no sé, esto sí pues no lo tengo claro, no estoy seguro, pero seguramente irá evolucionando, pues se empieza a tomar llamadas en diferentes idiomas sin ningún problema. Podrías empezar a recibir clientes o usuarios de cualquier parte del mundo sin ningún problema. La verdad es que por ahí donde va la cosa, Hugo. Tener uno es como tener un vendedor virtual, a eso es a lo que yo me refiero, o sea, un vendedor virtual que haga las llamadas que haría pues uno personalmente, ¿cierto? Exactamente. Pero el poder de eso es que no sería uno,
sino que virtualmente serían infinitos. Porque como es algo que es digital, pues no te cuesta más tener uno más, ¿cierto? Un asistente más, un asistente personal más, otro chat, otro bot de estos, otro asistente personal de estos, pues podría tomar otra llamada y otra, o sea que eso es supremamente escalable, lo que haría pues muchísimo más interesante tu negocio a un costo virtualmente cero. Porque cuando haces uno, pues o lo compras, pues compras uno solo, pero puedes tener miles o millones de asistentes personales que tengan ese mismo comportamiento. Entonces, gracias Hugo por esos comentarios, súper bien. Gracias a vos. Bueno, entonces vamos a continuar. El futuro de la agricultura, también otro que me parece súper interesante. Los cálculos que están haciendo los entes, vamos a decir, los sociales a nivel mundial, están diciendo que al 2050 vamos a ver como unos 9.000 millones de personas en el planeta. Hoy estamos más o menos alrededor de los 7.000 millones de personas. Y con el calentamiento global se está perdiendo como la productividad entre un 20 y un 30% de todos los cultivos que hay. Van a tener que empezar como a migrar de zonas por el tema del calentamiento global. Entonces empiezan a surgir estrategias para, bueno, cómo vamos a alimentar toda esta cantidad de personas con una productividad muchísimo más alta. Entonces empieza a surgir, no sé si de pronto alguno ha tenido la oportunidad de escucharlo, por ejemplo, los cultivos urbanos. Y por eso les quiero poner esa foto que ustedes ven ahí a la derecha. Ese cultivo urbano no es más que un contenedor, y adentro está un cultivo que tiene las condiciones, vamos a decirlo así, ambientales ideales para que crezca de la forma más eficiente ese cultivo que está ahí. Entonces muchas empresas están entrando en este negocio de los cultivos urbanos. ¿Y eso cómo nos impacta los empleos? Entonces, ¿cuántas personas que hoy trabajan en el campo haciendo sus cosechas, les va a tocar empezar a venirse para la ciudad? Porque pues aquí donde realmente está la mayor cantidad de personas. Y también viene un tema, por ejemplo, de eficiencia en consumo, en gasto de CO2, porque si el transporte, pues la distancia a la que tengo que transportar el alimento es más pequeña, pues digamos que lo hago más eficiente en ese sentido. Entonces, estas personas que saben cultivar en el campo vendrían acá a estos cultivos que están controlados, la temperatura, la presión, la humedad, que están haciéndole seguimiento con cámaras, con inteligencia artificial. Entonces, miren que vamos a decir así, el campesino 2.0 va a tener que tener mucho conocimiento de temperatura, de presión, de humedad, de esa humedad, cómo afecta a mis cultivos, el rendimiento de los cultivos. Entonces también tiene que empezar a saber de datos, ¿cierto? De ciencia de datos, cómo analizar los datos, cómo empezar a tomar decisiones con datos. En el tema, por ejemplo, de la conducción autónoma, yo les contaba al principio de la charla que ya hay empresas que están trabajando con taxis autónomos, con carros autónomos, hacen pruebas desde hace ya varios años, pero realmente la conducción autónoma surgió hace muchísimos más años con una empresa que se llama John Deere, que hace tractores que por medio de GPS pues son capaces de ir de forma autónoma yendo por las granjas. También en Australia la minería autónoma está siendo revolucionaria. Ya no necesitamos arriesgar la vida de miles de humanos allá metidos en unas cuevas, en unos socavones, sino que simplemente se mandan los robots o las volquetas que se manejan de forma autónoma y casi que es una operación minera donde no hay riesgo para los seres humanos, que por eso lo que yo les comentaba ahorita, que me gusta más el término de vamos a poner a los robots a hacer esas actividades que son repetitivas, que son peligrosas o que no generan valor agregado, mientras los humanos estamos haciendo actividades que cada vez nos generen más valor agregado. Entonces, este tema de la agricultura de precisión, no sé si también han escuchado el concepto, pero me falta de pronto ahí resaltarlo en negrita. Pero la agricultura de precisión lo que nos empieza a decir es
Cuando yo voy a gastar un recurso, como por ejemplo el agua o un pesticida o algo por ese estilo, como se ha hecho hasta hoy, o como se hace todavía incluso en muchas partes hasta hoy, después yo empiezo a regar eso por todo mi campo, por todo el terreno, por toda la granja, por toda la plantación, pero eso no es muy eficiente. Entonces, la agricultura de precisión lo que nos permite es, por ejemplo, por medio de drones que llevan cámaras que empiezan a tomar fotos en el espectro que está cercano al infrarrojo, empiezan a conocer la salud de las plantas, ¿cierto? Por medio de imágenes. ¿Qué tanto son emisores de luz infrarroja y qué tanto son receptores de luz natural, pues, o de luz del espectro visible? Y eso tiene un indicador, y ese indicador nos empieza a dar pautas de cómo están nuestros cultivos y a qué puntos específicos yo debo de ir a llevar el alimento, pues, o los pesticidas, o el agua, que son recursos que cada vez se empiezan a volver más escasos. Esto nos lleva a hacer nuestras plantaciones y en general pues la agricultura muchísimo más eficiente. Entonces, ¿qué clase de personas vamos a requerir en esa agricultura del futuro, por decirlo así, pues, o que cada vez hoy está más entre nosotros? También van a tener que empezar a saber de genética y lo que les cuento ahorita de Big Data, porque estos cultivos empiezan a generar un montón de información. Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo, vamos a hacer crecer una lechuga, pues bajo algunos parámetros de luz o de temperatura, crece, voy a decirlo cualquier cosa, no sé nada de lechugas, pero voy a decir una cosa, en un mes crece las hojas de lechuga 10 centímetros, pero con otras condiciones de temperatura y de humedad puede que en ese mismo mes crezca 15. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a empezar a reconfigurar toda mi granja, todo mi cultivo, para que aproveche ese conocimiento que adquirí nuevo y lo empiece como a utilizar en toda mi granja para empezar a volverlo cada vez más eficiente. Entonces esto es lo que yo quiero llamar el granjero 2.0. E incluso ya hay aplicaciones en Singapur, particularmente de Singapur, pero esto se está utilizando en muchas partes del mundo, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, donde normalmente en estos países, como ellos tienen estaciones, pues hay veces donde pueden cultivar unas cosas y en otras estaciones cultivan otras cosas, pero con este nuevo concepto de los cultivos urbanos, como están en un entorno completamente encerrado, pues ¿qué nos permite? Que puedan cultivar cualquier fruta o cualquier vegetal o cualquier comida los 365 días del año. Entonces en Singapur no podían producir una especie de ciruela. Trajeron la ciruela a Singapur, montaron un cultivo urbano, digamos que protegieron todas las variables para que la ciruela creciera, y no solamente lo lograron hacer el cultivo de la ciruela en Singapur, que es lo que nunca había podido hacerse, sino que lo hicieron más rápido de lo que lo hacían los que lo hacían más rápido antes, en un cultivo normal. Entonces, para que vean también cómo esto empieza a transformar a todas estas personas que están involucradas en este sector de la alimentación. Otro súper interesante es el futuro de los banqueros. Entonces, lo primero que yo pienso con el futuro de los banqueros, y de lo que hablan también en el libro, es de qué tan cerca estamos, por ejemplo, del fin del dinero en efectivo. Yo tuve la oportunidad hace un par de años de estar en China, y les voy a contar pues como la historia personal fue que los únicos, o sea, era súper fácil identificar a un extranjero, porque las únicas personas que teníamos dinero en efectivo éramos los extranjeros. En China, literalmente todo, o sea, yo no vi ni a un solo chino sacando ni una moneda, ni un billete, nada. Todo lo pagaban a través de su celular, con códigos QR. Entonces te montabas un taxi y el taxi en la parte de atrás tenía el QR. Ibas a una tienda y cada ítem de la tienda tenía un código QR. Ibas a una estación de tren y todas las máquinas tenían códigos QR. Entonces bueno, esta nueva condición que cada vez se empieza a acercar más a Latinoamérica también, ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo va a afectar a la industria del dinero, de los bancos, de los banqueros? Y hay un ejemplo muy bacano
que me parece muy interesante, que es incluso una empresa que es fundada por una persona, por un colombiano, la fundó en Brasil, que se llama New Bank. Y este banco tiene la particularidad de que no tiene ninguna sucursal física. Es un banco 100% digital. Y las listas de espera para pedir tarjetas de crédito de este banco completamente digital, todo lo que ustedes se imaginen que pueden hacer un banco, una sucursal física, este banco lo tiene completamente digital. O sea, no existe. Si quieren ir a una sucursal física, pues no hay a dónde ir. En este New Bank que empezó en Brasil y fue fundado por un colombiano. Las filas para sacar tarjetas de crédito con estos bancos están de 2 a 3 años incluso, las filas de espera, porque realmente las tasas de los créditos en Brasil son supremamente altos. Entonces lo que hizo este banco, pues era eliminar todas las sucursales físicas, fue tener la capacidad de tener unas tasas de crédito muchísimo más bajas. Otro tema que es muy interesante es el tema de las monedas que emiten los bancos centrales. Hoy todo nuestro dinero, por decirlo de alguna forma, está regulado por una entidad que se llama el Banco Central y ellos van decidiendo si suben las tasas de interés o bajan las tasas de interés. O sea que mucha parte del mercado básicamente depende de que una junta o que un grupo muy selecto de personas pues tome unas decisiones y eso afecta de una forma considerable el mercado, para bien o para mal. Pero ya existe una tecnología que ahí se la subrayo también en negrita, que se llama blockchain, que es una tecnología que permite hacer transacciones sin que haya un intermediario, sin que haya una entidad central que las regule. Es lo que me permite que yo tengo 100% el control de, como decirlo así, de todos mis activos o de mi dinero, si lo quisiéramos tener puesto de forma digital. Un ejemplo que me gusta poner cuando quiero explicar el concepto de la centralización es, nosotros hoy tenemos unos recursos almacenados en un banco y el banco es realmente el que sabe cuántos ceros tiene esa cuenta de esos recursos que nosotros tenemos, pero supongamos que mañana hay un ataque informático porque el banco tiene guardada nuestra información en unos servidores, o sea, en unos computadores, y mañana un grupo de hackers ataca nuestro banco y borra toda esa información o esos registros del banco. ¿Qué herramienta tienen ustedes para probarle al banco que ustedes tenían esos ahorros ahí guardados? Porque el banco es el que sabe toda tu información. La tiene, pero si el banco la pierde, entonces ya nadie la va a tener. Entonces me parece que es crítico ese tema de la centralización. O sea, hay una sola entidad la que está con toda la información de muchas personas. Mientras que la tecnología blockchain lo que hace es que no tiene ningún intermediario, sino que cuando ocurre una transacción, esta se almacena en múltiples libros de registros a la vez. ¿Qué quiere decir? Yo hago una transacción, por decir algo, con Daniela, y esa transacción queda registrada en muchísimos libros. Entonces, cuando mañana ocurra un evento de un hacker que quiera atacar esa red, pues va a atacar uno de los libros y los otros 9.999 o los muchos que hayan dentro de esa red de blockchain, pues lo que van a decir es, yo tengo esta información o estos 9.900 computadores tenemos esta información y este computador tiene esta información que es diferente a la de los otros 9.900. Eso está como raro, entonces esta información es inválida. La que es válida es la del resto de los 9.999 que tienen la misma información, que es una información que es coherente y que es veraz. Entonces, por eso es que se vuelve una forma muy segura de hacer las transacciones y cada vez lo vamos a empezar a escuchar más. La mayoría de bancos en el mundo están ya con sus pilotos, con sus procesos, tratando de ver cómo pueden empezar a migrar cosas a blockchain, que es una tecnología muchísimo más segura. También existen bancos, incluso ya conozco, aquí he visto algunos ejemplos en Colombia, de bancos que te ofrecen la posibilidad de tener un robot que te sirvan como un asesor para hacer tus inversiones o que sean asesores financieros, ¿cierto? Que son simplemente unos algoritmos que leen algunas variables del mercado, leen algunos gustos o perfiles de riesgo
de la persona. Entonces yo puedo decir, no, pues yo quiero un riesgo bajo o medio o alto. Entonces ese robot o ese algoritmo pues te ayuda a tomar unas decisiones de dónde debes de invertir. Hay unas entidades muy importantes a nivel mundial, como por ejemplo Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Lloyd, que desde el 2018 ya contratan más programadores e ingenieros que empresas que son 100% tecnológicas, como Facebook o Twitter. Entonces, miren que eso también nos tiene que dar otro mensaje, y es que realmente la tecnología está teniendo un impacto supremamente grande en todo lo que tiene que ver con el mercado y el dinero, ¿cierto? Entonces, si estas empresas tan grandes se están enfocando en estas personas, eso nos tiene que dar un mensaje a todos, ¿cierto? Y por último, pero no menos importante, es el tema de peer lending o crowdfunding, que es básicamente cómo puedo yo aprovecharme en el buen sentido, o aprovechar las posibilidades que tengo de conexión a nivel mundial con muchas personas, y donde yo pueda, por ejemplo, tener algunas donaciones o recursos, donde yo puedo, por ejemplo, prestarle a cualquier persona que en cualquier parte del planeta. Eso es lo que sería, por ejemplo, peer lending, sin necesidad de un intermediario, de un banco o algo. Y crowdfunding, donde yo puedo tener un proyecto donde la gente puede donar a ese proyecto, y la gente desde cualquier parte del mundo puede donar a ese proyecto para que se haga realidad. Entonces son herramientas que cada vez vienen creciendo más, y su crecimiento normalmente es exponencial, todo lo que tiene que ver con peer lending y crowdfunding. Entonces son también tecnologías que me parece súper interesante que ustedes las empiecen a investigar un poquito más a fondo. Dani, ¿cómo estamos de tiempo? Alejo, empezamos 5 minutos tarde y la vez pasada nos extendimos unos 10 minuticos. Yo creo que terminemos la charla, que igual está súper interesante. Listo. Bueno, y también para esta sesión de hoy quería que habláramos del futuro de los abogados, que me parece muy interesante por varias razones personales. Mi papá es abogado, mi hermana es abogada, tengo muchos compañeros abogados, entonces me parece bien interesante este tema del futuro de los abogados. Entonces, porque mucha gente puede decir, no, pues que los abogados, pues eso no tiene nada que ver con la tecnología, y yo aquí quiero demostrarles a mis colegas y a mis compañeros abogados que pues también pueden ser los sectores que increíblemente son de los más afectados por estas tecnologías. Entonces hay ya, por ejemplo, oficinas de abogados que tienen robots buscando información y datos en la nube, o sea, en la web, sobre diferentes casos, sobre cómo se resolvieron o cuál es la evidencia que pueden tener. Ya no tienen a muchas personas, vamos a decirlo así, por ejemplo, practicantes o personas que apenas están entrando en ese mundo, pasando miles de documentos y de páginas y días completos leyendo históricos o yendo a buscar información en archivos, sino que toda esa carpintería, por decirlo así, ya está pasando a que lo haga un robot que es capaz de leer, voy a decirlo así, 1000 palabras o más en menos de un segundo. Y esa velocidad cada vez va a aumentar muchísimo más. Aquí les traigo un ejemplo de una página en Inglaterra que se llama rocketlawyer.com. A la fecha tenían creados se habían generado por medio de un algoritmo más de 40 millones de documentos legales, ¿cierto? Que no los generó ningún abogado, sino que ya era una plantilla preestablecida que hizo un abogado, y ya fue capaz de generar más de 40 millones de documentos legales. Fue capaz de responder más de 50.000 preguntas. Y ese robot o ese algoritmo ya ha creado, pues, o ha hecho el papeleo para crear más de 7 millones de empresas en Inglaterra, para que ustedes vean el potencial que pueden tener los algoritmos, que puede tener la información y la tecnología en esta clase de situaciones. Incluso pues, voy a hacer una pequeña cuñita aquí en medio de esta charla. Es que con un compañero precisamente que es abogado, pues yo le estaba comentando un día de este tema y pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos algo similar en Colombia para las tutelas?
Entonces generamos una aplicación que se llama Tutelacol. Pues ustedes pueden entrar ahí en internet, buscan tutelacol.com y nosotros muy fácilmente, ustedes nos llenan unos datos muy cortos, muy básicos, y nosotros generamos la tutela y los acompañamos, pues, o mi socio los acompaña, porque él es abogado, los acompaña desde nuestro algoritmo, es capaz de generar el documento de la tutela y ya el abogado se encarga pues, de todo el trámite legal. Eso es una ventaja súper grande para todos los abogados, porque pierden mucho tiempo pues haciendo casi que el mismo texto una y otra vez, y es el caso del siguiente ejemplo que les traigo, que se llama donotpay.com, que fue a una persona una vez en Inglaterra le pusieron una multa de tránsito, y entonces fue donde un abogado a mirar un documento para que no le hicieran la multa, y se dio cuenta de que ese documento era el mismo, exactamente el mismo, para cualquier multa de tránsito, para apelar esa multa de tránsito, solamente cambiando pues, los datos personales. Y dijo, bueno, no, yo voy a hacer un algoritmo que genere ese documento, solamente cambie los datos personales, ya. Y entonces cualquier persona pues, puede apelar a esa multa de tránsito y ya ha generado ahorros mucho más allá de los 9.3 millones de dólares que les estoy mostrando aquí. También hay ejemplos. Yo me cuestiono demasiado eso que estás diciendo porque, pues, o relacionando el taller anterior que decíamos, cómo estamos como país preparados para esa transformación, entendiendo que a hoy todos los temas jurídicos y transaccionales en este país son literalmente en papel. O sea, uno va a una notaría y es el papel del papel del papel, y qué interpreta la cantidad de papeles o dónde está guardado eso y quién encuentra algo en caso de llegar a necesitarlo. O sea, ¿cuándo será que vamos a hacer una transición digital? Porque en realidad, pues obviamente entiendo la aplicación, ojalá estuviéramos en ese punto, pero cuando lo llevo como a la realidad de Colombia, como que no me ubico mucho en esa aplicación. Por eso es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y por eso es que me parece chévere dar esta clase de charlas para que nosotros también como sociedad empecemos a demandarle eso a nuestros gobernantes. Porque no sé para qué, pues una huella. Explíquenme ustedes para qué una huella, o para qué la cédula ampliada al 150. O esta clase de cosas que hay veces nos piden que ya en este mundo digital nos parecen completamente inútiles. Entonces, súper acertado tu comentario. También hay ejemplos donde ya algunos algoritmos empiezan a reemplazar a algunos jueces o a tomar algunas decisiones. El caso es de una empresa que de pronto algunos conocen, que se llama eBay, que hace venta por internet de elementos electrónicos. Entonces, por ejemplo, yo compro algo por esa plataforma y no estoy a gusto con lo que me llegó, o me llegó tarde, o no me llegó lo que era. Entonces, yo lo que hago es monto un reclamo. Entonces, el reclamo no lo voy a montar directamente, pues, o yo como cliente, pues lo veo como si lo montara directamente a la página donde lo compré, pero realmente quien me está atendiendo a mí es un algoritmo que ya sabe, bajo ciertas condiciones, qué ofrecerme. Entonces, si me llegó lo que no es, entonces el algoritmo solo, sin necesidad de intervención humana, me dice, mire, le voy a mandar lo que sí es. Este día le va a llegar tal fecha y tome este cupón de descuento en compensación. ¿Cómo les parece ese también? Entonces, eso empieza también a llevar a instancias que también pueden ser, no sé, penales, donde ya en algunos casos, vamos a decirlo así, por ejemplo, incluso básicos, pues ya se puedan empezar a un algoritmo que simplemente ya sabe cuál es la decisión que tiene que tomar con respecto a un caso particular. Vuelve también, pues ya voy a acelerar este tema, de no volver tan largo como queramos, porque he tenido mucho con quien discutirlo. Pero yo creo que se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, la tecnología de blockchain también es importante en ese tema de los abogados, porque, por ejemplo, cuando vamos a hacer una compra de un bien inmueble, entonces yo le pago a la persona, vamos a poner el caso hipotético de que voy a comprar un apartamento. Entonces, pago el apartamento, pero no me han hecho las escrituras. Entonces, puede que yo lo pague y puede que nunca me hagan las escrituras, puede que la persona se huele o se escape, pues en el peor escenario. Puede que pase lo contrario, que yo firme las escrituras, si sea yo el que lo vaya a vender y luego nunca me paguen, ¿cierto? Lo que hacemos con la tecnología blockchain, o lo que quiere también la tecnología blockchain, es impactar todo esto, y es que simplemente se genera
vamos a hacer un contrato digital donde el contrato dice, bueno, cuando estas condiciones, dos condiciones se cumplan, yo hago el traspaso de los documentos. Entonces ya digamos que es una especie de tercero, lo que es completamente imparcial, que está programado para hacer esa imparcialidad y que está programado para hacer ese cruce o ese cambio de dueños, por decirlo así, de lo que estemos transando. También se empieza a volver muy interesante un análisis predictivo para ganar casos con inteligencia artificial. Entonces, hay ejemplos donde decían, bueno, no, este juez normalmente con personas de ciertas edades es más probable que falle a favor o es más probable que falle en contra o usando cierta terminología, ciertas palabras o ciertas frases, pues podemos hacer que este juez vaya en direcciones que a nosotros nos parezcan más interesantes. Entonces, realmente los abogados ya no es de pronto como el más estratégico o el que tenga mejor conocimiento de la norma, ya no va a ser el mejor abogado, sino bueno, quieren ser los abogados que tienen los mejores algoritmos para empezar a hacer el análisis de esos casos y de las conclusiones que pueden salir a partir de esos casos. Y se pueden empezar a formar, por ejemplo, rankings de oficinas de abogados, de bueno, estos abogados tienen una tasa de efectividad de un 70% en temas de seguros. Estos otros abogados tienen una tasa de 80%, no sé, en temas de divorcios, estos otros en cualquier otra cosa. Entonces, para que ustedes lo empiecen a imaginar también, si aquí de pronto conocen algún abogado o conocen algún familiar abogado, para que le digan, bueno, ustedes en qué están con esto, pónganse las pilas, porque también puede llegar un algoritmo de un abogado de otra parte del mundo a aprender la legislación colombiana y pues va a empezar a despachar muchos abogados porque la efectividad va a ser muchísimo mayor. El algoritmo es capaz de pasar, como decía Giovanni, por muchísimos documentos muchísimo más rápido que cualquier ser humano. Y otro que me parece también súper importante es el tema, que trato de juntarlo aquí un poquito, es que los abogados ya, o sea, antes como que dominaban el mundo de las leyes y era como un monopolio porque solamente ellos sabían, pero ahora casi que toda la información que uno necesite, pues de alguna u otra forma está en internet. Entonces, esta es, digamos, Gerencia.com. ¿Hola? En gerencia.com está todo lo que uno puede llegar a necesitar. Sí, sí. Entonces están los abogados que ya van a tener que empezar a pensar también como contadores y como aseguradores, e incluso las grandes organizaciones de consultoría como Ernst Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG y Deloitte, entre muchas otras, que pues esas que les estoy aquí son como de las más grandes a nivel mundial. Ya no te ponen un abogado para un caso legal, sino que te ponen un grupo multidisciplinario de personas, un abogado, a un psicólogo, a un contador. ¿Por qué? Porque se dan cuenta con todos estos datos que empezamos a generar que una decisión que tomes, que puede parecer muy legal o muy jurídica, pues puede impactar muchísimo, no sé, tu declaración de renta, puede impactar, no sé, tu vida familiar, personal. Entonces ellos también empiezan a pensar de una forma muchísimo más amplia, más global. Y ahí también donde uno les decía que los abogados también van a tener que tener conocimiento de contadores, los contadores van a tener que tener también más conocimiento de los abogados, van a tener que tener un rol que sea muchísimo más allá de solamente conocer las leyes, sino que también van a tener que saber, bueno, este algoritmo tiene tanta eficiencia o funciona de esta forma, o es capaz de pasar por tantos documentos legales o por tantos datos en tanto tiempo. Entonces, ¿cuál algoritmo me conviene más o le conviene más a mi bufete de abogados? Listo, les quería como esa ligera reflexión que trate de pasar pues muy rápido porque se nos acaba el tiempo. Para los que no pudieron estar la vez pasada, les pido el favor que me ayuden con este pequeño formulario para que nos conozcamos un poquito más. Los que no tienen necesidad de hacerlo porque ya pues, es exactamente el mismo. Entonces yo les regalo 2 minuticos, por favor, para que me ayuden con el formulario. Y si alguno va teniendo alguna dudita o alguna pregunta, vamos conversando para que vamos cerrando pues también esta charla que tenemos el día de hoy. Entonces, 2 minuticos, que el formulario es súper cortito.
Bueno, Alejo, seguimos. Creo que estamos perdiendo algunos Listo. tripulantes. Listo. Y bueno, ya eso era todo de parte mía. Solo para como engancharlos un poquito en el próximo jueves. Vamos a seguir hablando del futuro de los empleos. Y vamos a hablar de otros temas que por ejemplo, de los médicos y de la medicina, me parece una cosa absurda. Los profesores, en general, todo el tema de la educación también tiene unos conceptos súper radicales. La industria manufacturera también, pues que digamos que la conozco un poco también a nivel profesional. Y el tema del entretenimiento sí que va a cambiar, o sí que está cambiando precisamente en este momento. Con la pandemia se aceleró un poquito más actores, músicos, artistas y deportistas. Y cómo no, también los gobiernos van a tener que empezar a cambiar, pues con todo lo que hemos venido hablando, y un poquito también hablar del tema de los ejércitos, de cómo se empiezan a mover el poder militar a nivel mundial, cómo se ve afectado por todo esto que estamos viendo. Entonces, pues le quiero agradecer primero a Daniela y a Microcar por el espacio, que este tema realmente que me parece muy, muy interesante, y a todos ustedes pues por acompañarnos hoy. Les agradezco el tiempo. Yo sé que esta hora no es fácil, que todos probablemente estemos cansados, que estemos llenos de reuniones, pero me gusta hablar del tema. Les agradezco pues, por estar aquí. Y hace poquito estuve leyendo sobre una práctica que los invito a que ustedes también la empiecen a utilizar, a ver cómo les va en sus reuniones virtuales, y es las empresas o las organizaciones hablan mucho del retorno de la inversión, el ROI. Y para que lo empecemos a utilizar dentro de nuestras reuniones virtuales, entonces está el concepto del retorno de la inversión en el tiempo. Entonces, me gustaría que ustedes como que trataran de calificar qué tanta fue el retorno de la inversión en el tiempo que ustedes hicieron aquí con respecto a la información que escucharon. Si les pareció pues que perdieron completamente su tiempo, pues ponen un 1 ahí en el chat. Si les parece pues que escucharon una que otra cosa interesante, pero realmente pues no valió mucho la pena el tiempo que invirtieron, pues ponen un 2, y así sucesivamente hasta llegar a 5, donde es, bueno, el tiempo que invertí fue el suficiente y fue el perfecto para toda la información que recibí. Con eso cerraríamos. Entonces las calificaciones van por el chat. Porfa. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Yo los animo a que de pronto abran el micrófono, o no sé, Dani, si me ayudas por el chat y ves alguna pregunta. Ok. Sí, acá estamos hablando de... Acá estamos hablando... Todos están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí. Acá María Eugenia pregunta, o me imagino que la vamos a enfrentar, a conversar el próximo jueves, y es cómo las universidades hacen para la formación de los estudiantes, y creo que en este momento es más valioso que nunca, pues en este momento en que lo mejor es quedarse en casa. Entonces, chévere que lo conversemos el próximo jueves. Isabel dice, mi tiempo invertido es de 5 de 5. Muchas gracias por la charla. Nos vemos el próximo jueves. A ti, Isabel, por tu tiempo, y súper juiciosa que estuviste el jueves anterior y este. Muchas gracias a ti. Así es. Omar también dice, muchas gracias, muy interesante. Hugo dice, 5 de 5. De antemano, muchas gracias por la invitación. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a ti, Hugo. Nos vemos el próximo jueves. Hugo. Gracias a ti, Carlos. Carlos Zuluaga dice muchas gracias. Súper. Fabián, gracias a ti. Qué rico que nos acompañaste. Me dio mucha alegría verte. Gracias, Ani. Gracias a ti. Nos vemos el jueves. Nelson, muchas gracias.
Nelson dice, gracias Alejandro, muy interesante todo. Muchas gracias a ustedes por la participación, por haber estado aquí con nosotros. Con relación a los cultivos, ¿cierto? Ya el Sí. año 2019, el año pasado, ya sacaron una máquina de más o menos que como de una baldosa, ¿cierto? En la cual tiene una luz artificial, que solamente, pues es una máquina que la vende la compañía con las semillas, y solamente con agua y con esa luz artificial crecen unos vegetales, ¿cierto? Pues es única, ¿cierto? Entonces ya se puede colocar en la cocina, en la casa, ¿cierto? Esa maquinita con la luz y con el agua, sin ni siquiera pues con la necesidad de suelo, solamente con agua, esos vegetales pueden crecer en tu propia cocina. Oh, excelente, El excelente. año pasado, ¿cierto? En los 25 productos más innovadores del año pasado está esa maquinita, muy especial me pareció. Está muy bueno ese aporte que hace Nelson. Yo la voy a buscar. Yo había visto algo similar, pero sí necesitaba como un poquito de abono en la parte de abajo y con una cámara empezar a hacer como seguimiento de cómo iba creciendo ese vegetal que iba en el tiempo, pero me parece chévere lo que estás diciendo. Te agradezco. Listo. Bueno, Alejo, yo creo que ya terminamos por hoy. Mil gracias por tu tiempo, estuvo increíble. Vamos a ver cómo involucramos de pronto al sector constructor, que también es un gran sector que nosotros atendemos y investiguemos. Esa es nuestra tarea para el próximo jueves, incluirlo en esa lista. Yo me pongo la 10. Listo. Hágale pues. Claro que sí. Dale pues. Bueno, Bueno, pues gracias. muchas gracias. Yo copié eso dentro de las recomendaciones, ¿cierto? El sector de la construcción. Claro Muchas que sí. Ese es nuestro compromiso. Gracias. Listo, hasta luego, muchas gracias. Gracias, Gracias a Nelson. ustedes.